así de simple. Ahora bien, ¿cómo ganan las guerras los militares? Si se les dan los medios. Pero la gente común no tiene idea de esto. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, la guerra del Chaco, en 1932, cuando comienza la guerra, teníamos un problema inmenso. Desde La Paz hasta la zona de operaciones había casi 2.000 kilómetros, mientras los paraguayos tenían como 380 desde Asunción hasta la zona de operaciones. Ahora bien, en su momento, el ejército le pidió a Salamanca 600 camiones. ¿Para qué? Porque desde Villazón, que era la punta de caminos, hasta Muñoz, que era el puesto comando del ejército, había como 1.200, como 1.000 kilómetros. Y esos 1.000 kilómetros tenían que hacerlos a pie si no habían camiones. Entonces, cuando el comando le pide al señor Salamanca, necesitamos 600 camiones para el inicio de las operaciones. Salamanca le dice, ¿cómo 600? ¿Están locos? Les voy a dar 25. Y les da 25. ¿Cuál fue el resultado? Boquerón se produce porque no teníamos gente que llegue, no había refuerzos, no había los camiones necesarios. Entonces, ¿fue problema del ejército o fue problema del poder político? Ese es el primer tema, ¿no? Se ha vuelto una especie de estereotipo, ¿no? Así como que los judíos son usureros. Pero todo estereotipo lleva a prejuicios. Y es un prejuicio notable pensar que hemos perdido las guerras. No, no solamente el ejército no ha perdido las guerras. El ejército de Bolivia, como Bolivia, en el año 1928 tuvo su primera guerra internacional contra el Perú. ¿Qué pasó? El Perú, al tener problemas con Colombia, Gamarra invadió Bolivia con la finalidad de que salga Sucre. Sucre tuvo que salir y Gamarra tuvo que dejar y no anexó toda Bolivia porque tenía una guerra pendiente con la Gran Colombia. Pero perdimos la guerra y ahí nos dimos cuenta de que necesitábamos mejorar nuestro ejército. Vino la segunda guerra contra el Perú. La segunda guerra ya se lleva en el año 1836. Primero contra Gamarra, al cual lo vence el presidente peruano era Gamarra en Yanacocha, el 35. Luego contra Salaverry en Uchumayo y Socobaya. En Uchumayo perdemos y en Socobaya ganamos. Y en 1833 se suelta con la victoria de Bolivia sobre el Perú. Así de simple. Y luego tenemos la tercera guerra Perú-Boliviana. ¿Cuándo se produce? En 1841. En 1841, Ballivián invade Bolivia. Tenía la misma idea, pero anexando a toda Bolivia. Y, lógicamente, eso no era permisible. Se juntaron Velasco, un gran patriota, con Ballivián, y después de algunos combates en Achacachi y Mecapaca se produce la gran batalla. En la gran batalla muere Gamarra, cae todo su ejército y Bolivia ocupa Puno, Tacna, Arica y Tarapacá. Al final se hace un tratado de paz en Puno y dejamos las fronteras como están hasta ahora, en Desaguaderos. Victoria de Bolivia en la segunda guerra contra el Perú o la tercera guerra contra el Perú. Igual contra Chile tuvimos 3 guerras, parece que la gente no sabe. La primera guerra fue una expedición restauradora al mando del almirante Blanco Encalada. Esta fue rodeada en Arequipa, en Paucarpata y obligada a rendirse, por lo cual Blanco Encalada firma un tratado de paz, victoria de Bolivia sobre Chile. Por más que lleguen, así de simple. Los documentos están ahí. Cuando uno firma la paz es porque había una guerra. Y si uno acepta las condiciones del vencedor, ha perdido la guerra. Ahora viene una segunda guerra, una segunda expedición restauradora. Bolivia falta su palabra y se une con los peruanos del norte, que eran enemigos de los del sur. Y se da la batalla decisiva en Yungay en 1839 y se produce la derrota de Bolivia. Y lógicamente después la tercera guerra del Pacífico entre Chile y Bolivia con derrota boliviana. Hubo también una guerra que se llamó la guerra contra la Argentina. Rosas pretendía Tarija y Potosí. Invade Bolivia en 1838. Se producen las batallas de Iruya, Montenegro y Humahuaca, en la cual, gracias a que se produce el tratado con Chile,
Santa Cruz refuerza el ejército del sur al mando de Brown y derrotan a los argentinos. Se firma el Tratado de Paz. Bolivia anexó la Puna de Atacama y se quedó con Tarija. Al final se firmó la paz y tenemos otra guerra en la cual la victoria fue de Bolivia. El año 1838, el teniente coronel Bush hace notar al Paraguay que desde, desde 1935 no se había firmado un tratado de paz, sino un armisticio. Y los paraguayos estaban bien metidos en territorio boliviano. Incluso la carretera entre Santa Cruz y Yacuiba estaba cortada por los paraguayos. Es decir, uno tenía que bajar, los paraguayos lo revisaban y recién podía continuar, otra vez bajar, los paraguayos lo revisaban y recién entraba de nuevo a territorio boliviano. Y era lógico, porque la carretera va al lado del río y con el contrafuerte de la cordillera, no se puede hacer por la cordillera. Y eso le hizo notar Bush al Paraguay. Y el Paraguay contestó que no, que habían llegado hasta ahí y ahí se quedaban. Entonces, ¿qué es lo que hizo Bush? Optó por lo que se llama la disuasión militar. De inmediato movilizó 5.000 hombres y amenazó ir a la guerra de nuevo. Al Paraguay no le quedó otra que decir, bueno, cálmense, retrocedemos y estamos en los límites en los que estamos en este momento. Eso mediante una disuasión militar, pero fue básicamente disuasión militar. Finalmente, la victoria contra las guerrillas del Che Guevara en 1967, que muchos la minimizan, pero tomemos el ejemplo de Colombia, tomemos el ejemplo de Cuba, tomemos el ejemplo donde pues, un minúsculo grupo simplemente ha destruido el país, como pasó en Nicaragua. Entonces, no fue tan simple. El ejército boliviano demostró valor, demostró condiciones y capacidad, y el resto, que fueron los americanos, les decía, fue una mentira. Así de simple. Evidentemente vino un team de 12 miembros de las fuerzas especiales que entrenaron a un batallón al mando de Gary Prado, una compañía al mando de Gary Prado, el coronel Angula y excelentes oficiales que fueron a las guerrillas. Entonces, esa fue una otra victoria de del ejército boliviano. Como conclusión, querido capitán, Bolivia tuvo, como muchos otros países, luchas, victorias y derrotas, pero siempre con valor y lealtad a Bolivia, de la cual nosotros debemos sentirnos orgullosos como ciudadanos bolivianos.